continuando con nuestro programa, la próxima ponencia será impartida por la doctora Sandra Sotomayor Sánchez, quien nos trae el tema Conferencia Magistral de Clausura, Rompiendo Paradigmas hacia un nuevo rol de la enfermería. Un aplauso, por favor. Está bien, gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, que es de donde yo vengo, agradezco la invitación para participar en este congreso de esta Asociación de Enfermeras Unidas que ha sido tan importante y que yo soy testigo fiel de la lucha que ha tenido para poder compartir con el gremio no solo actualización, sino información y sobre todo sentirnos juntas en este tránsito que es la enfermería disciplinar. Bien, a mí me toca compartir con ustedes un tema que se llama Rompiendo Paradigmas y hacia un nuevo rol de enfermería. Y cuando nosotros nos ubicamos en este tema como paradigmas, en automático tenemos que ubicarnos que estamos paradas en un marco filosófico epistémico. Un marco filosófico epistémico que hoy más que nunca, y ahorita vamos a ver en el desarrollo de la conferencia que vamos a tener, tiene que ver básicamente con esta situación de ubicarnos, empoderarnos y ir consolidando el marco filosófico epistémico que nos debe de representar y que debe de respaldar no solamente nuestro hacer, sino nuestro ser como enfermeras profesionales. Bien. Lo que voy a tratar con ustedes esta tarde básicamente es introducción, una transición paradigmática de enfermería, la ruptura paradigmática en la enfermería y su impacto en el cuidado, desafíos ante la ruptura paradigmática y el nuevo rol que enfrenta la enfermería actualmente como una profesión disciplinar y algunas conclusiones. Pues, como yo les comentaba, hablar de paradigmas en la enfermería no es nuevo, pero es muy necesario. Hablar de paradigmas es ubicarnos en un marco filosófico epistémico que tenemos la obligación todas las enfermeras de rescatar, y no solamente de rescatar, sino desarrollar y consolidarnos día con día. Y bajo esta perspectiva quisiera entrar primero al terreno de los conceptos para poder ubicar y contextualizar más el tema, ¿no? Un paradigma es un conjunto de ideas, métodos, supuestos, métodos y supuestos compartidos en comunidad científica o académica que orientan la manera en que se comprende, investiga y explica la realidad. Es un modelo o un marco de referencia que guía la formación cómo las personas interpretan el mundo y el conocimiento. ¿Quién da este primer concepto? Lo da Kuhn. Lo da Kuhn en 1962 y para Kuhn, o de alguna manera más breve y más sintética, podemos pensar que paradigmas son aquellos conceptos ideológicos con los que caminamos no solo de manera personal, en este caso de manera gremial, y no solo de manera gremial, sino también como parte de la ciencia. Estos paradigmas han sido muy importantes dentro de la formación de enfermería y han sido transicionales a lo largo de nuestro haber y de nuestro ser. Quiero compartir con ustedes básicamente qué es un paradigma o cuáles son las características que tiene un paradigma. Un paradigma es un requisito previo para la percepción de uno mismo. El paradigma es vigente y determina, controla y dirige la manera de pensar y de crear. Algo muy importante de los paradigmas es que para que estos cambien se requiere mucho conocimiento y mucha voluntad de quienes los enfrentan, y obvio también es importante decir que estos paradigmas no desaparecen de manera espontánea. Estos paradigmas pasan por una transición muy importante y es lo que nos ha pasado en enfermería, ¿no? Nosotros hemos transitado por diferentes paradigmas, por supuesto que hemos transitado por diferentes paradigmas, pero estos paradigmas han sido, o siempre un paradigma que se deja, siempre va a dejar secuela o va a dejar algún aprendizaje y enseñanza. En el caso de enfermería esto es muy frecuente. ¿Por qué?
porque la educación, como ahorita vamos a ver, como una parte de una transición paradigmática, la educación de enfermería no ha sido uniforme. A lo que voy es que en la enfermería, sobre todo en México, nosotros tenemos diferentes grados académicos en enfermería que siguen estando vigentes. Y si nos vamos a la situación laboral, efectivamente existe y persiste y preexiste, ¿no?, los diferentes niveles académicos por los que hemos transitado las enfermeras. En el ambiente laboral encontramos a las auxiliares de enfermería, encontramos a las enfermeras técnicas, encontramos a las licenciadas en enfermería, ahora a las maestras en enfermería, y ya tenemos doctoras también en el campo laboral. Esto, ¿no?, confirma lo que comentaba Kuhn. El paradigma no se rompe, no se destruye completamente y siempre va a haber evidencia del paradigma anterior ante un paradigma nuevo. ¿Cómo podríamos pensar que este paradigma pudiera romperse y nosotros poder ir avanzando hacia un paradigma nuevo? Realmente no es posible, porque solamente sería la posibilidad se alcanzaría cuando lográramos unificar el grado académico en enfermería, como en otros países, ¿no? En otros países, quien quiere estudiar enfermería es de la universidad para arriba. En el caso de muchos países, latinoamericanos, incluso también americanos y europeos, la enfermería no se estudia de la universidad para arriba. En el caso de México, pues todos sabemos que podemos estudiar enfermería a nivel básicamente de auxiliar, ¿no?, donde podemos tomar un curso de 3 meses, se nos extiende una constancia y con eso vamos, pedimos trabajo y nos contratan en los hospitales. No se diga, ¿no?, de la enfermería técnica, que sigue existiendo y que es la base de la licenciatura de enfermería. A mí me parece que algo muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta es que no podemos como gremio descalificarnos unos a otros. Tan importante es la enfermería técnica como tan importante es la licenciatura en enfermería. Y gracias, las licenciadas, tenemos que dar gracias a la enfermería técnica, porque gracias a ella nosotros aparecimos y avanzamos a un grado de licenciatura. Si alguien me preguntara y me dijera si todos los grados académicos de enfermería son necesarios en el campo laboral, yo les diría que sí. Y les diría que sí con evidencia clara a partir de las investigaciones revisadas. Por supuesto que en un hospital se requieren enfermeras técnicas, pero también se requieren licenciadas en enfermería, pero también maestras y doctoras. La situación es que no hay una clara diferenciación de labores, porque entramos a un tema básicamente laboral y de contratación laboral. Pero por supuesto que los perfiles de cada una de estas figuras académicas en enfermería tienen, como perfil que es, tienen funciones o tendrían que tener funciones determinadas, delimitadas para poder subsistir. Y por supuesto que podemos convivir, podemos trascender y podemos poner en nombre o en alto lo que es la enfermería ahora como una ciencia del cuidado. Entonces, cuando hablamos de paradigma, quiero compartirles que esta evolución histórico-académica de enfermería ha logrado cambios en la formación profesional y ha sido a través de una transición paradigmática de enfermería. Esta transición paradigmática de enfermería que ha provocado cambios en sus marcos filosóficos, teóricos y metodológicos, y sobre todo ha impactado en la práctica profesional. Yo me voy a remitir básicamente a cómo hemos roto paradigmas en cuestión de educación, ¿no? Todos sabemos, y somos colegas, y para nadie es desconocido que la enfermería no nace como ciencia, ni siquiera nace como profesión. Nace como un oficio, que es el oficio más viejo de este mundo, ¿no? Porque el autocuidado nace con y el autocuidado nace con el hombre mismo. Por lo tanto, nosotros, por supuesto que hemos roto paradigmas cuando hablamos de esta evolución y de formación profesional. Hemos transitado de un cuidado meramente empírico a un cuidado profesional técnico y ahora a un cuidado disciplinar. Entender y comprender esto y comprender las diferencias es sustancial para podernos apoyar como gremio y sobre todo comprender y fortalecernos para consolidarnos como lo que somos actualmente, una ciencia del cuidado.
Esto es lo que hemos o hasta donde hemos llegado en la actualidad la enfermería profesional disciplinar, ¿ok? Nosotros ahora podemos decir o podemos llamarnos ciencia porque nosotros podemos sustentar una construcción disciplinar que todavía está en construcción, pero no por eso no es sólida. Entonces nosotros hoy partimos de un marco filosófico epistémico, ¿no? Una dimensión teórica y una dimensión metodológica. Yo quisiera compartirles que en la actualidad es la forma en que ahora nosotros enseñamos la enfermería en la universidad. Los alumnos que ingresan a estudiar la enfermería a nivel licenciatura, lo que se trata de lo que se trata de formar en ellos es precisamente con base en la construcción disciplinar. Por eso es que en los primeros semestres de ambas licenciaturas, pero no es así, ¿no? Sin embargo, la apertura a que los alumnos tengan una formación filosófica y epistémica da la entrada precisamente a comprender o tener una comprensión diferente de lo que ahora somos como enfermeras disciplinares. Quisiera compartir con ustedes dos conceptos que me parecen importantes. Uno de Christensen de 1999, cuando ella dice que la enfermería es la ciencia y el arte del cuidado a la persona, ¿no? Pero luego llega en el 2002 Consuelo Castrillón Agudelo, que es una teorizadora colombiana viva, ¿no? Que hemos tenido incluso el gusto de compartir y conocer, y ella dice, no, es que la enfermería ahora es una profesión disciplinar del cuidado a la persona en la salud y en la enfermedad. Entonces, si alguien preguntara por qué Christensen dice que somos ciencia y por qué dice Castrillón que somos una profesión disciplinar, pues la respuesta es que disciplina la está homologando Consuelo Castrillón a una ciencia. Y para esto se respalda en su colega, que es Durán de Villalobos, donde ella dice que una disciplina o ciencia es un área de expertise y de conocimiento y de compartir entre miembros. Entonces, creo que tanto Christensen como Castrillón Agudelo apoyan la idea y la connotación de que somos una ciencia del cuidado. Esto ha sido un debate, sí ha sido un debate, para muchas enfermeras. En el mismo gremio hemos tenido graves conflictos de pensar que si nosotros somos ciencia o no. Y sí creo que es muy importante hacer la diferenciación entre si somos ciencia o somos científicas. Son dos cosas diferentes, ¿no? Por supuesto que las enfermeras hoy somos una ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos una construcción disciplinar que nos prepara para esto, ¿no? Tenemos una dimensión filosófica epistémica donde se ubican los conceptos o núcleos básicos sobre los cuales vamos a construir epistemia, o sea, vamos a construir conocimiento como son personas, salud, entorno y cuidado. Y de esos surgen los modelos conceptuales y de ahí emana la teoría de enfermería. Y luego, esta teoría impacta directamente en el proceso de enfermería, muy hablado, poco aplicado y muy odiado para las enfermeras, ¿no? Para algunas de nosotros fue antes el PAE, ¿no? El proceso de atención de enfermería. Entonces, y obviamente todo esto impacta en una práctica profesional. ¿Cómo se ha ido construyendo la ciencia de enfermería actualmente? Se ha ido construyendo de la práctica para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nacimos como ciencia. Fue a través de la práctica que nosotros hemos ido escalando, encontrando, estudiando y tratando de ubicar qué somos, qué hacemos, para qué estamos, en dónde estamos y con qué lo vamos a hacer, ¿no? Muchos de ustedes ven ahí la fase teórica, y la fase teórica también ha sido muy desdeñada por la comunidad de enfermería, sobre todo la mía, la mexicana, ¿no? Porque de repente hay como ciertos comentarios acerca de la teoría y dicen, las enfermeras dicen, pero ¿por qué la teoría no sirve? La teoría, ¿para qué? Ni siquiera son teorías mexicanas, ¿no? Y entonces yo quiero morir y resucitar 3 veces, porque finalmente la teoría, aunque no sea mexicana, la teoría tiene una función muy específica. Y en el caso de la enfermería, la teoría guía, direcciona y orienta la práctica clínica. El tema, creo que, o la responsabilidad, lo hemos tenido las personas que nos dedicamos a formar recursos humanos en enfermería, de no poder llegar a hacer que el estudiante o que la persona que se está formando entienda cómo se usan las teorías.
Sin embargo, si nosotros anduviéramos sin teoría en la vida, teoría propia, teoría de enfermería, pues entonces careceríamos de esta dimensión y automáticamente nos anulamos como ciencia. Y lo mismo pasa con el proceso, ¿no? El proceso, todo el mundo me puede decir aquí, ¿no? A lo mejor muchos son muy jóvenes, otros ya no somos tanto y hemos vivido la enfermería de diferentes maneras. Y yo les podría decir que cuando hay enfermeras que me dicen, pero si yo siempre he cuidado y he cuidado sin el proceso. Por supuesto que sí, o sea, por supuesto que sí. Pero eso nos ha cobrado un precio, y un precio muy alto a las enfermeras. Nos ha cobrado el precio de seguir teniendo una práctica totalmente dependiente. Y nos ha costado el precio de no sentirnos autónomas ni no sentirnos profesionales en lo que hacemos. Y también nos ha costado el precio de desdibujarnos ante la representación social que tenemos afuera, ¿no? Porque todavía, para mucha gente, la enfermera sigue siendo la ayudante del médico. Y esto tiene que ver precisamente con que no hay evidencia clara o suficiente de estas dimensiones ya en la práctica clínica. O sea, esto se dice aquí muy bonito, ¿no? Pero es en la práctica clínica donde se valida, y estoy hablando de práctica clínica tanto hospitalaria como comunitaria, ¿no? Es ahí donde nos validamos para poder ubicar si realmente nosotros tenemos un pensamiento y un actuar diferente a otros. Entonces, creo que esta parte es fundamental. Entonces, voy a retomar a Kerouac, y me gusta siempre mencionarlo, porque sí ha habido otras autoras que han hablado de paradigmas en enfermería. Sin embargo, Kerouac a mí me parece que ha sido una de las pioneras en esto y me parece más clara. Kerouac dice que las enfermeras hemos transitado o estamos transitando, porque no podemos dejar uno y otro, y ahorita vamos a ver por qué, en tres paradigmas, que es la categorización, la integración y la transformación. Son los tres paradigmas en los que por evolución histórica nosotros hemos transitado. La ruptura paradigmática no es necesariamente una condición que se tenga que hacer. La ruptura paradigmática viene por el desarrollo económico, político, social, tecnológico, científico, que es la parte externa que hace que los paradigmas se rompan y vayan transitando. Pero también hay factores internos dentro del gremio que hacen que los paradigmas evolucionen, y esto es la necesidad de conocimiento, de reconocimiento y de una representación social tan suficiente como cualquier otra profesión. De ahí es que hemos transitado en ellos. Estos paradigmas de Kerouac, categorización, transformación e integración, han respondido a diferentes épocas, a diferentes condiciones económicas, políticas y sociales, que bueno, no es como ahorita el tema, pero sí es muy interesante ver cómo surge y en qué condiciones surge el paradigma de categorización, para que podamos entender por qué este paradigma tuvo una orientación totalmente hacia la enfermedad, ¿no? En este paradigma, las enfermeras nos ubicamos solamente en el aspecto de la enfermedad, no de la salud. En este paradigma es donde renace de manera muy importante la enfermera salubrista o la enfermera en salud pública, ¿no? Porque surge precisamente en el periodo o en la época de Porfirio Díaz, donde acabábamos de salir de las posguerras. Y este paradigma de categorización es algo que hace que nuestra ideología, nuestros conceptos, nuestra formación, nuestra forma de actuar vaya directamente hacia la enfermedad y hacia la patología, ¿no? Luego surge el paradigma de integración, que es un paradigma que surge en los años 70 con el desarrollo de las ciencias sociales, como es la psicología y la sociología, y entonces ya hay una aportación diferente donde, por supuesto, que impacta a las enfermeras, y entonces hace que ubiquemos que no solo tenemos que trabajar en la enfermedad, sino que también tenemos que incursionar en la parte emocional y en la parte, y tomar en cuenta la parte social del individuo, ¿no? Y posteriormente viene el paradigma de transformación. Este paradigma de transformación, dice Kerouac, es la aspiración que tenemos todas las enfermeras. Es un paradigma en el cual no hemos consolidado
y apenas estamos tocando con la puntita del pie, ¿no? Pero los otros dos, la de categorización e integración, la tenemos perfectamente consolidada e incluso nunca olvidada. Entonces, quisiera nada más comentarles que esta evolución académica que hemos tenido de práctica empírica, de práctica profesional eminentemente técnica y ahora una profesión disciplinar, pues ha tenido una ruptura o ha hecho una ruptura epistémica y en los marcos filosóficos, teóricos, metodológicos y tecnológicos, impactando directamente a la formación y a la práctica profesional, ¿sí? Ahí es donde ha impactado. ¿Cómo se ha hecho esta ruptura dentro del marco filosófico epistémico? Pues básicamente en sus núcleos y conceptos básicos hemos tenido una transición, un cambio en relación a sus núcleos y conceptos básicos en el desarrollo y aplicación de la teoría y, por supuesto, en la identificación y delimitación de la práctica profesional. Entonces les comparto esto, ¿no? A manera como de resumen. Cuando nosotros ubicamos el paradigma de categorización y si nosotros vemos nuestros conceptos básicos o nuestros núcleos sobre los cuales gira nuestra formación, nuestra gestión, nuestra asistencia, que es persona, salud, entorno y cuidado, vemos cómo en el paradigma de categorización las enfermeras solamente concebíamos a la persona como un ser biológico. Posteriormente, en el de la integración, ya no solo fue biológico, sino nosotros lo ubicamos básicamente como un ser biopsicosocial. Y ahora, en el de transformación, lo que se aspira es que nosotros concibamos a la persona como un ser holístico. Y hablar de la persona como un ser holístico no solamente es discursivo, se requiere una formación, una preparación, y una autenticación en cuestión de conocimiento filosófico y epistémico de lo que es la enfermería profesional. En el tema de salud, también nosotros hemos transitado y roto paradigmas. Primero, las enfermeras veíamos solo a la salud como la ausencia de la enfermedad. Después, en el paradigma de integración, vimos a la salud como una homeostasis entre la esfera biológica, psicológica y social. Y fíjense qué interesante, en el de transformación, lo que se pretende es que nosotros veamos que la salud es una experiencia propia de vida, ¿no? Y si alguien me dijera, ¿a qué se está refiriendo con eso? Pues quiero decirles que hoy las enfermeras pensamos que la salud es una experiencia de quien la vive, no de cómo yo la veo. Y esto es muy importante. Y voy a decir a lo mejor algo que si nos oyen nuestros compañeros médicos van a decir, oye, ¿qué le pasa? Pero es una realidad. Yo puedo tener personas a mi cuidado diabéticas y considerarlas sanas. El solo término de diabetes ya me remite a la enfermedad para un médico. Pero para mí como enfermera, yo tengo personas que viven con diabetes y se consideran sanas. No sé si nos comprendamos en este sentido. Este paradigma es muy importante porque atiende la opinión, la condición, ¿no? Y la voluntad de la persona que la vive. En los otros dos paradigmas estábamos acostumbrados a poner etiquetas a la persona en cuestión de salud. Sana, enferma, diabética, ¿no? Hipertensa, nefrótica, o sea, todo. Y nosotros no cuidamos a la diabetes, nosotros no cuidamos a la hipertensión, nosotros no cuidamos a la insuficiencia renal. Cuidamos a personas que viven con diabetes, cuidamos a personas que viven con hipertensión, cuidamos a personas que viven con insuficiencia renal. Ese simple cambio, esa denominación es la que hace totalmente el cambio y también es desde la neurolingüística. Porque si yo digo que cuido a la insuficiencia renal, efectivamente lo que cuido es a la insuficiencia renal, pero no a la persona, ¿no? En cambio, si yo digo que cuido a una persona que vive con insuficiencia renal,
todo lo estoy depositando primero en el ser persona, que eso habla de una formación filosófica que tenemos que tener las enfermeras. En la cuestión del entorno, pues también siempre fue limitado y aislado. Luego vimos un entorno donde se reconoce la influencia social y la influencia psicológica, y ahora nosotros ubicamos que el entorno es ilimitado. Y por eso es que yo entiendo perfectamente y convivo, ¿no? Y convido con las personas cuando me hablan de su entorno ilimitado y cuando me hablan con sus creencias y conductas de salud. Y comprendo perfectamente una persona que me dice, es que yo cuidé y curé a mi hijo de empacho, ¿no? O a la persona que llega con su hilito rojo en el abdomen y está embarazada. O a la persona que llega y me dice, es que yo quiero entrar a cirugía, señorita, pero no quiero dejar mi escapulario. Necesito entrar con él. Esas creencias y conductas es lo que nosotros ahora en el paradigma de transformación entendemos. Y lo diría también Leninger y lo diría Watson, como pensar que el entorno de la persona es ilimitado, ¿no? Donde la persona, en cuestión de su salud, de sus creencias, conductas y comportamientos en salud, no solamente, ¿verdad?, ubica un entorno alopático, un entorno médico, sino que se abre a una posibilidad cosmológica. Y por eso vemos ahora que hay quien cree en la acupuntura, en la digitopuntura, en la aromaterapia, y eso las enfermeras, fuera de negarlo, tenemos que estudiarlo, ¿no? El trabajo con energías. Entonces es algo que nosotros no podemos. Por supuesto que hemos roto paradigmas y paradigmas de manera muy consistente, donde en el paradigma de categorización era dirigido solamente a un cuidado curativo, tendiente de la patología médica. Pero después atendimos a un cuidado que no solamente se dirigía a lo biológico, sino también atendía la esfera psicológica y social. Y ahora, si nosotros concebimos que la persona es holística en el paradigma de transformación, por supuesto que ahora el cuidado tiene que ser holístico. Y este cuidado holístico nos demanda mucho más preparación a las enfermeras, pero no solo una preparación académica, sino también una sensibilidad muy especial que una enfermera debe forjar y debe transmitir, y que desgraciadamente no todas tenemos la posibilidad, ¿no? Porque esa sensibilidad se conecta con algo que hemos llamado siempre las enfermeras, que es el arte, ¿no? Y alguien podría decir aquí, ¿pero qué es el arte? El arte de enfermería es intangible, pero es totalmente algo que se siente, que se vive y que se comparte. Y eso no todas las tenemos. Sí. Puedo compartir con ustedes que conozco enfermeras muy paradas en la ciencia, muy científicas, pero carecen de esta sensibilidad que es demandada por la persona que cuidamos y que muchas veces es lo que más ayuda a la recuperación de una persona, ¿no? Esta parte del arte, de la sensibilidad, de la comprensión, de la solidaridad, que muchas veces no podemos alcanzar muchas de nosotras, pero que otras no ni siquiera tenemos que hacer un esfuerzo para alcanzarlo, sino en automático llegamos a ello. ¿Por qué? Porque esta sensibilidad también está permeada de identidad profesional. Hay muchas enfermeras que están paradas en la ciencia y son muy científicas, pero carecen de identidad profesional, porque la identidad profesional no es algo que es al momento que estudias enfermería se te da, eso no es cierto. La identidad es una construcción y es una construcción filosófica muy profunda, donde te hace no solamente hacer la enfermería, sino ser enfermera, y también no te hace solamente dar un cuidado, sino te hace recrear y convivir y compartir un cuidado y un respeto hacia el otro. Entonces, me parece que esta parte es muy importante. Pero si esos han cambiado, también hemos roto paradigmas en cuestión de la teoría, ¿no? En los paradigmas de categorización, la teoría era básicamente o basada solamente en teoría médica. Después integramos, ¿no?, teoría de enfermería, pues un poco sociológica y emocional, pero algo muy importante que sucede en el paradigma de integración, que es en los años 70, 80, es que incursiona y viene de nuevo, no viene de nuevo, empieza a introducirse la teoría de enfermería. Ojo, la teoría de enfermería nos viene de Estados Unidos, donde desde 1955 ya se aplicaba.
Pero a México llega a finales de los 60, principios de los 80 y empieza un boom de la teoría de enfermería. Pero como esta solamente llega y no hay todavía una condición que nos permita introyectar qué es la teoría, para qué la teoría. Yo puedo decirles que en la actualidad seguimos sobre el tema de que las enfermeras tenemos que manejar teoría de enfermería en nuestra práctica profesional. ¿Y qué ha pasado con el proceso de enfermería? Bueno, en el paradigma de transformación, lo que se espera es que la teoría y la enfermera sean uno mismo, ¿no? Que cuando yo esté cuidando a una persona, la teoría sea evidente, y cuando yo le diga a la persona que entrego el turno y que recibe a la persona que cuido, ¿verdad?, que yo le hable y le exprese mi teoría y diciéndole, yo la cuidé a esta persona a través de las 14 necesidades, así la valoré, le hice tales diagnósticos, tales resultados, no sé tú por cuál teoría vayas a seguir. Aunque aquí cabe resaltar que solamente hay 2 teorías que llegan a esta parte de guías de valoración, que es la teoría de Henderson con las 14 necesidades y la de Oren. Las demás no dan una guía, pero sí dan totalmente toda una directriz acerca de cómo tenemos nosotros que ubicar el fenómeno de persona, salud, entorno y cuidado dentro de la práctica profesional, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que una enfermera que trabaja en un primer nivel no puede dejar de leer a Leninger. Ojo, pero también la que está en el hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital también atendemos y cuidamos a personas en diferentes culturas. Entonces, cuando yo veo eso, también pienso que una enfermera que cuida, debería o tiene que leer como base a Pipló, ¿no? Cuando habla de que el cuidado se da a través de la interacción humana. O a otra, ¿no? Leer a Watson para decir que el cuidado que tenemos que dar las enfermeras tiene que ser humanizado. Ese es el uso de la teoría en la práctica profesional. La teoría no es un machote, no es una serie de pasos que tengamos que hacer, es una propuesta que nos ayuda a entender el fenómeno de persona, salud, entorno y cuidado en la práctica profesional, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el proceso? Bueno, pues creo que muchas que estamos aquí lo hemos vivido, ¿no? El proceso de enfermería, antes proceso de atención de enfermería, para las enfermeras brasileñas ya ni siquiera proceso de enfermería, sino la metodología del cuidado. Pues este proceso básicamente lo basamos en los diagnósticos médicos, en el paradigma de categorización. Pero ¿qué pasó en el paradigma de integración? Aquí se empiezan ya a incorporar diagnósticos de enfermería como muy discursivos, como muy amplios, como muy descriptivos, ¿no? Pero siempre por debajo del diagnóstico médico. Y en la actualidad, en el paradigma de la transformación, lo que se espera es que este proceso de enfermería se constituya y se consolide como la herramienta metodológica del cuidado. Esto, en otras palabras, quiere decir que cualquier enfermera que cuide no puede prescindir del proceso de enfermería. O sea, para cuidar necesariamente tiene que valorar, diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar en todo momento y en toda circunstancia. ¿Y qué pasa con la práctica? Bueno, pasamos y rompimos el paradigma de una práctica totalmente dependiente a una práctica dependiente versus independiente, y lo que se espera en el paradigma de transformación es que nosotros ubiquemos una práctica totalmente autónoma, delimitada e identificada. Si alguien me preguntara si está pasando, por supuesto que está pasando. Por supuesto que está pasando, ¿no? Tenemos ya evidencia científica de cómo muchas enfermeras ya tienen desde su desde su gremio, desde su servicio, desde su institución, un lugar importante, delimitado, definido, autónomo, donde ella puede tomar las decisiones que considere tomar para la persona que cuida. Obvio, esto es un poco invisible ante la gran mayoría que sigue ejerciendo una práctica codependiente también. Bien, las rupturas paradigmáticas, ¿a qué nos llevan? Efectivamente, nos llevan a nuevos roles. El nuevo rol o roles de la enfermería profesional en la actualidad
se ha transformado profundamente debido a los cambios tecnológicos, científicos y los sistemas de salud. No solo otorgando cuidado asistencial, sino también ampliando su enfoque hacia una praxis de cuidado más autónomo, integral y basado en evidencia. Esto es muy importante. ¿El paradigma se rompe? El paradigma tiene que cambiar, por supuesto, porque los avances que hay externos, como son la tecnología, la ciencia, necesariamente nos tienen que llevar a una ruptura paradigmática. Pero esto también tiene un precio importante y sobre todo una apertura y una flexibilidad de pensamiento de enfermeras. En la práctica profesional, que es donde nos validamos, y todo lo que les estoy hablando viene de la práctica profesional, porque es en la práctica profesional donde se generan las preguntas de investigación, donde se puede observar lo que hace, lo que no hace, lo que necesita, lo que requiere una enfermera. En esa práctica profesional, donde se valida, es evidente que las enfermeras aún no consideramos importante este cambio de roles, ¿no? Cada quien queremos seguir viviendo la enfermería que nos enseñaron, como nos las enseñaron, y no abrimos nuestro pensamiento a lo que se está viviendo en la actualidad. Algo importante que yo he aprendido en la vida es básicamente que independientemente del lugar donde yo me ubique ejerciendo la enfermería, ya sea como auxiliar, como técnica, como licenciada, como maestra o como doctora, creo que no podemos anularnos las unas con las otras. El común denominador es que todas somos enfermeras y enfermeros. Y el hecho de que yo no tenga una licenciatura no me da el derecho de negar a las licenciadas en enfermería, ni tampoco las licenciadas en enfermería negar a las técnicas en enfermería. Y esto pareciera repetitivo, pareciera mágico, pero tiene que ver con precisamente el forjar una identidad, pero también el reconocer un marco filosófico. Cuando una enfermera anula, critica, ¿no? Hace menos a otra enfermera, por supuesto que en ese momento lo único que yo pienso es qué falta le hace fortalecer su marco filosófico epistémico. Porque a medida que nosotros fortalezcamos este marco filosófico y por lo tanto epistémico, vamos a llegar a una comprensión más de lo que somos, de lo que hacemos, para lo que estamos, la importancia que tenemos en una sociedad, y entonces también en automático viene el respeto entre pares, que es algo que realmente es una carencia que tenemos de manera muy importante. Bien, ¿cuáles son estos roles que ahora enfrentamos las enfermeras ante estas rupturas paradigmáticas? Bueno, pues hoy enfrentamos un rol tecnológico y digital, un rol autónomo y de liderazgo, un rol investigador y de práctica basada en la evidencia, un rol social y humanista, un rol preventivo y un rol educativo. Esos son los roles que estamos enfrentando ante la ruptura paradigmática que estamos teniendo. Esta ruptura que viene a consecuencia no solo de la evolución económica, política, social y de instituciones de salud, sino también de la necesidad y de la demanda de salud de las poblaciones a las cuales atendemos. Hoy necesitamos en automático, ¿verdad?, vernos involucradas en un rol que tiene que ir a la vanguardia de lo que se está viviendo de manera tecnológica, pero no por eso dejar aspectos muy importantes como son los aspectos humanísticos, como es, por ejemplo, el ser una persona o el ser un profesional basada en el humanismo o humanizada. Bien, la práctica, ¿esto a qué nos lleva? Pues a un rol ampliado o una práctica avanzada. Creo que sí es importante compartir con ustedes que hay diferencias, ¿no? No es lo mismo la práctica avanzada de enfermería que el rol ampliado de enfermería, ¿no? El rol ampliado de enfermería es más una diferencia muy, muy importante. Hay muchas,
pero sería como otra charla de eso. Pero el rol ampliado es precisamente la extensión de que hace la enfermera de actividades más allá de las que le convocan y de las que le tocan. ¿Sí queda claro esto? Pero una diferencia contundente es que una enfermera en rol ampliado no necesita incluso tener grados académicos. O sea, es una enfermera que ejerce con base a su experiencia, con base a la solicitud que tiene y a la demanda, ¿no? Actividades que van más allá de su formación, incluso de su contrato laboral, y es algo, bueno, una evidencia muy contundente que se ha dado, por ejemplo, es el rol ampliado de las enfermeras en el APS, ¿no? En la atención primaria a la salud. Pero ¿qué pasa con la enfermería avanzada? La práctica avanzada de enfermería, a diferencia del rol ampliado, sí requiere que las enfermeras obtengan un grado académico de posgrado, ¿no? De licenciatura y de posgrado. Esta práctica avanzada en enfermería se refiere al ejercicio profesional que integra un alto nivel de conocimientos, habilidades clínicas y juicio crítico para proporcionar cuidados complejos y tomar decisiones autónomas en el ámbito clínico, educativo, de gestión y de investigación. Eso es el nuevo rol que ahora, ¿no?, nos demanda una sociedad que está llamándonos para que la cuidemos y atendamos las necesidades que tiene. ¿Cuáles son los dominios de la enfermería, ¿no?, de práctica avanzada? Pues tiene un dominio, por supuesto, clínico o asistencial, un dominio de liderazgo y de gestión, un dominio educativo, un dominio investigativo, un dominio ético y un dominio político. Esto es a lo que nos enfrentamos ahora en este nuevo rol las enfermeras. Se lee bien rápido y se lee bien fácil, pero todo lo que implica es verdaderamente un trabajo no solo intelectual, sino un trabajo de voluntad, de conciencia y de identidad de cada una de nosotras como enfermeras. Pero también tenemos un dominio, otro tipo de dominios, como es una práctica ampliada. Tutoría es algo que nos espera mucho en la práctica avanzada de enfermería. Así también la mejora de los sistemas de cuidado, desarrollo y oferta de programas y actividades educativos, diseño y liderazgo de investigación, empleo y difusión de los resultados de investigación en la práctica. Hoy, las enfermeras, ante este nuevo rol que estamos viviendo, requerimos hablar siempre con evidencia científica. Cuando una enfermera da un cuidado, no basta decir que tiene que darlo o porque así se hace, sino tiene que hablar que ese cuidado se da porque la evidencia lo respalda. Y cuando yo hablo de evidencia científica, estoy hablando de un entorno de desarrollo investigativo en una enfermería que hasta hace algunos años era impensable. En la actualidad, las enfermeras y el rol que nos toca como ciencia del cuidado que sustentamos ser es que la investigación es parte no solamente de nuestra formación, sino de nuestro hacer día a día en la práctica profesional. Ninguna enfermera podría pensarse dentro de este rol avanzado, de práctica avanzada, que pueda dar un cuidado sin que la evidencia científica la respalde. Y por ello es que estos nuevos roles en automático nos llevan a enfrentar nuevos desafíos, ¿no? Nuevos desafíos en las enfermeras que ya estamos formadas, que ejercemos, pero también nuevos desafíos en la formación de los estudiantes o de recursos profesionales de enfermería. ¿Cuáles son estos nuevos? En la formación, pues tendremos que considerar la integración del conocimiento disciplinar, científico y humanístico. El cuidado humanístico no es ser buena gente, que quede bien claro. Cuando yo hablo de cuidado humanístico, estoy parada en la corriente filosófica del humanismo. Y la corriente filosófica del humanismo es muy compleja, pero es la que nos queda ad hoc a las enfermeras por lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Tenemos que formar en el ámbito de una vinculación entre la teoría y la práctica clínica.
¿no? Tenemos que formar bajo el fortalecimiento de competencias en cuidados geriátricos, paliativos y comunitarios. Algo muy importante que me interesa subrayar en la enfermería de práctica avanzada es la insistencia que se tiene en torno a que las enfermeras en la actualidad, bajo este nuevo rol de ruptura paradigmática, tengamos que voltear a trabajar en la comunidad. Es en la comunidad donde tenemos que fortalecer el cuidado para realmente, ¿no?, cumplir con lo que somos por esencia, una profesión al cuidado de la vida y bienestar de las personas. Pero también tenemos que tener o formar al alumno en práctica basada en la evidencia, en ética profesional y cuidado en contextos de vulnerabilidad, en la incorporación de tecnologías digitales, en la enseñanza y en el cuidado, enfatizar en el desarrollo y liderazgo del pensamiento crítico en los alumnos, ¿no?, basada en la ética y una formación basada en ética profesional y de cuidado en contextos de vulnerabilidad, así como también educar a los alumnos en el cuidado en un contexto de globalización y movilidad profesional. En la práctica profesional, ¿qué desafíos vamos a enfrentar las enfermeras? Sobre todo, la humanización del cuidado. ¿Sí? Es muy fácil, ¿no? Y hay un hilo muy delgado entre tener una práctica, ¿no?, avanzada que se ubica en la evidencia, que se ubica en la ciencia, pero que desconoce la parte filosófica que es el humanismo. Nosotros el desafío es que aún dentro de esta práctica avanzada, donde hay un desarrollo, una integración tecnológica, científica, no podemos, ¿no?, para nada desvincularnos de la parte filosófica que es el humanismo. Por eso, un desafío es que aún con todos estos nuevos avances tecnológicos que vive la enfermería, que da la enfermería, no se debe de perder la humanización del cuidado. Y para ello tenemos que trabajar precisamente en un fortalecimiento, desarrollo y consolidación de nuestros marcos filosóficos y epistémicos, la actualización científica y tecnológica, consolidación de una praxis basada en la evidencia científica, la investigación como actividad inherente a la praxis, incorporación de herramientas digitales, por ejemplo, la teleenfermería y el uso de sistemas de información clínica que requieren nuevas competencias técnicas y éticas, fortalecer una práctica ética y responsabilidad social, participación activa en todos los niveles de prevención, enfatizando en la promoción de la salud y en la educación comunitaria, liderazgo, reconocimiento profesional, motivación profesional y bienestar físico. Todos esos desafíos tenemos que enfrentar las enfermeras. Si bien es cierto que estamos entrando a un nuevo rol que implica una preparación diferente, actualizada, como parte de un desarrollo científico y disciplinar, también es muy importante no olvidarnos del aspecto filosófico y ético que debe de regir, conducir y guiar nuestra conducta ante la persona que cuidamos. Y por último, quisiera compartirles esto que me parece muy importante, es la enfermería crece y se fortalece cuando sus profesionales creen en el poder de la investigación, la educación y el cuidado humanizado, atendiendo así a una enfermería que transforme día a día el cuidado en ciencia y su servicio en un arte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora Sotomayor? ¿Dudas? ¿Preguntas? La duda es, ¿ya me puedo ir? No, aún no nos podemos ir. Bueno, les quiero compartir un poquito del amplio currículo, amplia trayectoria que tiene la doctora Sandra Sotomayor. Bueno, ella es licenciada en Enfermería Obstetricia, es egresada del ENEO UNAM, que en ese momento era ENEO UNAM, antes la FENO.
Tiene maestría en Ciencias de Enfermería de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Tiene un doctorado en Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Trujillo en Perú, diplomado en docencia, diplomada en TICS, diplomada en desarrollo humano, con certificación en docencia por el COMBLE. La maestra tiene una amplia experiencia profesional y es profesora de carrera de tiempo completo, y no terminaríamos el día de hoy con todo el amplio currículo de la maestra. Entonces, este es un pequeño síntesis, muy pequeña síntesis curricular del amplio currículo de la maestra Sandra Sotomayor Sánchez. Siempre decimos que somos primas, ¿verdad, maestra? Bueno, entonces, doctora, te damos las gracias. La Asociación Mexicana de Enfermeras Unidas te da las gracias por venir a darnos esta aportación tan amplia de lo que es enfermería. Y también la Expo Médica también te da las gracias por tu presencia. Muchas gracias. No, agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias.